Digamos ahora algo sobre Chesterton. Gilbert Keith Chesterton, nacido en 1874, fallecido en 1936 en Inglaterra, este gran gigante en lo físico y en lo espiritual, porque era grandote, que fue un gran defensor de la fe y de la razón en nuestro tiempo, que abandonó ambas. Tengo esta cita de Borges, tan alejado de su agnosticismo y al mismo tiempo tan amigo de leer a Chesterton. Podría haber sido Poe o tal vez un Kafka, pero él prefirió, y le estamos agradecidos por su opción, ser Chesterton, y optó valerosamente por la felicidad, o simuló haberla encontrado. Pasó de la fe anglicana a la católica, basada según él en el buen sentido. Infirió que lo extraño de dicha fe está en armonía con lo extraño del universo, así como la peculiar forma de una llave se adapta perfectamente a la forma especial de una cerradura. En Inglaterra, el catolicismo de Chesterton perjudicó su fama, ya que la gente insiste en reducirlo a mero propagandista católico. Lo fue innegablemente, pero también fue un hombre de genio, un gran prosista y un gran poeta. La literatura es una de las muchas formas de la felicidad. Tal vez ningún escritor me ha dado tantas horas felices como Chesterton. Bueno, basta esto para presentar un poco a este autor tan memorable y tan olvidado también. Sus obras más conocidas fuera del ámbito católico son los cuentos policiales protagonizados por el padre Brown, este sacerdote investigador, o las paradojas narradas por Mr. Pound. Asimismo, las grandes novelas, El hombre que fue jueves, La taberna errante, El Napoleón de Notting Hill. Un poco menos conocidas son sus obras apologéticas, Ortodoxia, El hombre eterno, El hombre común, y quizá menos aún las obras políticas, Lo que está mal en el mundo. Junto con otros amigos fundó un partido sin muchos adeptos llamado Liga Distributista. Promovía una posición diametralmente opuesta tanto del comunismo como del liberalismo económico, defendiendo contra los primeros la propiedad privada y atacando contra los segundos los grandes monopolios. Su doctrina se acercaba muchísimo a la doctrina social de la Iglesia, lo que sostenía la Rerum Novarum, pero proponiendo prácticas concretas de reformas social-económicas para Inglaterra. Atendiendo al aspecto más laical de su obra, quisiera resaltar apenas dos aspectos de su visión política que aparecen en Lo que está mal en el mundo. Por un lado, su concepto de amistad social, lo que él llama fellowship, camaradería, compañerismo, bueno, un poco intraducible la palabra. Y por el otro, el de revolución. Digamos que el primero, la amistad social, nos muestra el camino hacia una auténtica democracia. El segundo, moviliza los cambios rectamente entendidos, y no como lo hace la revolución nihilista, destructora por la destrucción en sí misma, para imponer un relativismo absoluto. Chesterton parece siempre que juega con las palabras, porque ya hace 100 años sabía que hay una lucha en el campo del lenguaje. Por eso, cuando él habla de democracia, lo une al término tradición, y cuando habla de ser revolucionario, lo une al ser conservador. De esta manera, estas palabras empiezan a tener un sentido y un valor distinto al que estamos acostumbrados. La amistad social se basa en que lo que los hombres tenemos en común es el fundamento del gobierno democrático, que no consiste en el gobierno de las mayorías ni en el gobierno de todos, sino, dice Chesterton, en el gobierno por cualquiera. Dice Chesterton, la democracia descansa en el hábito de dar por sentado que entre un extraño y uno mismo existen cosas inevitablemente comunes. Para ilustrar mejor este punto, habría que leer algún fragmento de su obra Ortodoxia, en el capítulo 4. Creo en el liberalismo tanto como siempre, más que nunca, pero en una época rosada de inocencia creí en los liberales. El principio democrático, según yo lo entiendo, podría enunciarse en dos proposiciones. La primera es esta, que las cosas comunes a todos los hombres son más importantes que las cosas peculiares de cualquier hombre. Las cosas ordinarias tienen más valor que las extraordinarias. Aún mejor, son más extraordinarias. El hombre es algo más imponente que los hombres, algo más sorprendente. El sentido milagroso del humano en sí
debe ser siempre algo más vívido para nosotros que las maravillas del poder, de la inteligencia, del arte o de la civilización. Ese es el primer principio demócrata, que las cosas esenciales para los hombres son las cosas que poseen en común y no las cosas que poseen por separado. Y el segundo principio es sencillamente este, que el instinto o deseo político es una de esas cosas que poseen en común. Enamorarse es más poético que languidecer en poesías. Enamorarse es algo común a todos. En cambio, languidecer en poesía es solo algo de poetas. ¿Qué es más extraordinario?, dice Chesterton. Nosotros naturalmente diríamos, es más extraordinario ser poeta. No, dice, lo más extraordinario es enamorarse. La idea demócrata es que el gobierno, ayudando a regir un país, es algo así como enamorarse y no como languidecer en poesías. No algo análogo a tocar el órgano en una iglesia, pintar telas o descubrir el Polo Norte, pérfida costumbre, ya hechos por el estilo. Porque no deseamos que los hombres hagan esas cosas a no ser que las hagan muy bien. Por el contrario, la idea demócrata es que el gobierno es algo análogo a escribir propias cartas de amor o a sonarse la nariz. Esas cosas deseamos que los hombres las hagan por sí mismos, aunque las hagan muy mal. Abreviando, la teoría demócrata es esta, que las cosas más terriblemente importantes deben dejarse libradas al hombre: la complementación de los sexos, la educación de la juventud, las leyes del Estado. Esto es democracia, y en esto es en lo que he creído siempre. Chesterton está criticando acá todas esas pretensiones de que estas cosas, la complementación de los sexos, la educación de la juventud, las leyes del Estado, caigan en manos de unos especialistas, gente que sí sabe lo que el resto no sabe, aparentemente. Chesterton también nota la continuidad entre la idea de democracia y la idea, a veces opuesta, de tradición. Nunca he podido comprender dónde es que la gente ha sacado la idea de que la democracia se opone en cierta forma a la tradición. Evidentemente, la tradición es solo la democracia prolongada a través del tiempo. Tradición significa dar votos a la más oscurecida de todas las clases, nuestros antecesores. Es la democracia de los muertos. La tradición rehúsa someterse a la pequeña y arrogante oligarquía de aquellos que casualmente andan por ahí. La democracia nos aconseja no desoír la opinión de un hombre bueno, aunque sea nuestro mucamo. La tradición nos pide que no desoigamos la opinión de un hombre bueno, aunque sea nuestro padre. Yo por lo menos no puedo separar las ideas de democracia y de tradición. Me parece evidente que ambas son una misma idea. Todo esto nos deja a las puertas de nuestra última cuestión, ¿no? La revolución de la tradición. Hablamos a menudo del humor de Chesterton, pero poco hablamos de su cólera. Una cólera roja como el cabello de sus protagonistas, es clásico en él, los personajes de pelirrojos. Lo que realmente enojaba a Chesterton no eran las herejías de sus oponentes, sino la injusticia. La injusticia muchas veces derivada como aplicación práctica de esas herejías. En su novela bellísima, La taberna errante, en el capítulo 13 dice: «Nunca consentiré que haya una ley para el rico y otra para el pobre». Contrariamente al revolucionario anárquico y destructor, él afirmaba que el auténtico revolucionario es el conservador, no confundir con el conformista. Hay pasajes deliciosos sobre el tema en El hombre que fue jueves, tal vez personalmente la novela que más aprecio de Chesterton, una novela policial y profundamente teológica. Tenía un especial amor por las cosas pequeñas, cotidianas y domésticas, y por eso mismo sostenía que la auténtica revolución es para conservar algo. La institución del cabello de las niñas, por ejemplo. Y así llegamos a uno de los pasajes más impresionantes de la literatura política, no solamente de Chesterton, sino quizá de nuestro tiempo. Al final de su libro, Lo que está mal en el mundo, Chesterton alude a una ley promulgada en su tiempo en el Reino Unido, que para evitar la pandemia de piojos había que, en los barrios pobres, había que rapar la cabeza de los hijos de los obreros. Los pobres, escribe Chesterton, se encuentran tan presionados desde arriba, en submundos de miseria tan apestosos y sofocantes, que no se les debe permitir tener pelo, pues en su caso eso significa tener piojos. Noten el tono irónico en el que lo está escribiendo, ¿no?
En consecuencia, los médicos sugieren suprimir el pelo. No parece habérseles ocurrido suprimir los piojos. Y es que sería largo y laborioso cortar las cabezas de los tiranos. Es más fácil cortar el pelo de los esclavos. Chesterton sostiene que la lección de los piojos de los suburbios es que lo que está mal son los suburbios, no el pelo. Y dice una cosa verdaderamente sorprendente. Solo por medio de instituciones eternas como el pelo podemos someter a prueba instituciones pasajeras como los imperios. Chesterton lleva todo el libro pensando desde dónde construir un orden social, cuál es el punto mínimo en el cual basarse. Y comienza así en el último párrafo de su libro, el más bello que podemos leer quizás sobre el tema de la revolución. Hay que empezar por algún sitio, ¿no? La revolución es conservadora, ¿no? Es para conservar las cosas valiosas. Entonces dice, hay que empezar por algún sitio, y yo empiezo por el pelo de una niña. Cualquier otra cosa es mala, pero el orgullo que siente una buena madre por la belleza de su hija es bueno. De esto no puedo dudar de todo lo demás, pero de esto puedo estar seguro. Este orgullo de la madre por la belleza de su hija, esto es bueno. Por esta cosa mínima, ¿no? Comienza. Dice, es una de las ternuras que son inexorables y que son la piedra de toque de toda época y raza. Si hay otras cosas en su contra, hay que acabar con esas otras cosas. Si los terratenientes, las leyes y las ciencias están en su contra, habrá que acabar con los terratenientes, las leyes y las ciencias. Con el pelo rojo de una niña del arroyo, prenderé fuego a toda la civilización moderna. Porque una niña debe tener el pelo largo, debe tener el pelo limpio. Porque debe tener el pelo limpio, no debe tener un hogar sucio. Porque no debe tener un hogar sucio, debe tener una madre libre y disponible. Porque debe tener una madre libre, no debe tener un terrateniente usurero. Porque no debe haber un terrateniente usurero, debe haber una redistribución de la propiedad. Porque debe haber una distribución de la propiedad, debe haber una revolución. La pequeña niña de pelo rojo, a la que acabo de ver pasar junto a mi casa, no debe ser afeitada, ni lisiada, ni alterada. Su pelo no debe ser cortado como el de un convicto. Todos los reinos de la tierra deben ser mutilados y destrozados para servirle a ella. Ella es la imagen humana y sagrada. A su alrededor la trama social debe oscilar, romperse y caer. Los pilares de la sociedad vacilarán y los tejados más antiguos caerán, pero no habrá de dañarse un pelo de su cabeza. Todas las instituciones que hay que defender, según Chesterton, podríamos decir, las resumimos en la familia. En el fondo, defiende la libertad, pero no una libertad abstracta, sino una libertad localizada. El lugar de la libertad es la casa. Si los individuos esperan tener la tutela de su propia libertad, deben defender su vida familiar. Dice Chesterton en su ensayo sobre Santo Tomás Moro. Creo que podemos darnos cuenta que la lucha que tenía Chesterton en su tiempo es la misma que tenemos nosotros. Esta gran conflagración espiritual contra la familia, contra la naturaleza humana, contra la dignidad humana, y que los laicos están llamados especialmente a sostener en todos los frentes. Hablemos ahora de Tolkien, John Ronald Reuel Tolkien, que muchos conocen como el escritor del Hobbit o del Señor de los Anillos. Nació en Sudáfrica, se crió en Inglaterra, huérfano a muy temprana edad. Su madre se había convertido al catolicismo y fue desheredada a causa de esto, y por lo mismo cayó en la pobreza, enfermó, murió. Quedó John con su hermano al cuidado de un sacerdote oratoriano hasta la mayoría de edad y aún después. Este es un dato interesante, ¿no es cierto?, porque lo conecta al cardenal Newman. Esa presencia de los oratorianos en Inglaterra, justamente traídos por él. Tolkien se graduó en Oxford, se casó, combatió en la Primera Guerra Mundial, fue profesor de filología y literatura anglosajona en esa universidad,
Fue en su casa jardinero, escritor, padre de familia. Nunca abandonó la práctica de la misa diaria y era especialmente devoto de la Virgen. Cultivó grandes y serenas amistades como con Lewis, el que conocen tal vez como el autor de Las Crónicas de Narnia y otras obras excelentes de apologética también cristiana. En 1937 publicó El Hobbit y en 1954 El Señor de los Anillos. Falleció en 1973 a la edad de 81 años, sin perder jamás la humildad en medio de incontables reconocimientos por su arte. En esta aproximación quisiera centrarme en la obra del Señor de los Anillos y en el personaje de Frodo, el protagonista. Aunque los hobbits son unas criaturas inventadas por la fantasía de su autor, podemos decir que tanto su carácter como sus costumbres son las del pueblo rural inglés, con sus virtudes y sus defectos, tironeados tanto por el sentido de la aventura como por la comodidad del hogar. Aclarando que Tolkien no escribió un libro como metáfora del Evangelio, como algunos creen, sí él admitía que se podían hacer lecturas aplicativas, es decir, que el lector encuentre las propias analogías con su propia vida o su mundo, y de esta manera podemos pensar en Frodo justamente y su camino, leerlos como una imagen del camino de la santidad de cada cristiano. Resumiendo de alguna manera el argumento, Frodo es un personaje insignificante al lado de los otros personajes de su mundo, un mundo de magos, de guerreros, de reyes, y es el único que puede cumplir esta misión, llevar un anillo mágico, un anillo que resume la voluntad de poder del mal, que representa justamente estas fuerzas malignas, y tiene que llevarlo hasta donde fue forjado, que es el único fuego que puede destruir este anillo. Lo hace al principio acompañado por la compañía del anillo y luego siempre por Sam, un fiel jardinero que lo acompaña a lo largo de todo el viaje. A medida que Frodo avanza, van ocurriendo dos cosas. El anillo espiritualmente se le vuelve cada vez más pesado hasta que ese camino se vuelve martirial prácticamente. Y por otro lado, va descubriendo que aun si tiene éxito, aun si logran destruir el anillo, él no va a sobrevivir. Él sabe que no va a poder volver. De alguna manera sabe que está salvando el mundo, pero él no se va a salvar. Esta conciencia aparece también unida a las descripciones de despedidas. Frodo se va despidiendo, más o menos conscientemente, de todos los lugares y personas que va conociendo a lo largo del viaje. Nos encontramos así con este fuerte sentido de responsabilidad, de misión en medio de la obra. Desde la elección o la opción inicial que tiene Frodo, quedarse en la comodidad de la vida hobbit o salir a la aventura, impulsado no por un deseo fatuo sino por la conciencia de la misión, es la misma que tenemos todos nosotros. Cómo respondemos al desafío de vivir cada día, como un intento inútil de escondernos, de evitar ser heridos por la realidad, de preservar nuestra comodidad personal, o como una respuesta a ese desafío, arrostrando la aventura de vivir, aunque debamos arriesgarlo todo y ser heridos o caer en el camino. El grave sentido de responsabilidad en la misión aparece reflejado en distintos textos. Les cito, por ejemplo, acá el primer capítulo, donde él está hablando con un mago, amigo suyo, que le dice: siempre después de una derrota y una tregua, la sombra toma una nueva forma y crece otra vez. Ojalá no hubieras tenido que suceder en mi época, dijo Frodo. Yo tampoco lo hubiera querido, dijo Gandalf, el mago. Lo mismo que todos los que viven en este tiempo, pero no depende de nosotros. Todo lo que podemos decidir es qué haremos con el tiempo que nos dieron. Y ya, Frodo, nuestro tiempo ha empezado a oscurecerse. O por ejemplo, en el discurso que da Elrond, un semielfo, un personaje que representa la sabiduría en este mundo, que les habla a esta compañía del anillo, a estos que
que van a formar el primer grupo de compañeros de Frodo. Dice: para este propósito habéis sido llamados. Llamados, digo, pero yo no os he llamado. No os he dicho que vengáis a mí, extranjeros de tierras distantes. Habéis venido en un determinado momento y aquí estáis todos juntos. Parecería que por casualidad, pero no es así. Creed, en cambio, que ha sido ordenado de esta manera, que nosotros que estamos aquí sentados y no otras gentes, encontremos cómo responder a los peligros que amenazan el mundo. Como vemos, aparece fuertemente este sentido de responsabilidad. Es a nosotros lo que nos toca responder, no es a otros. Ojalá fuesen otros, pero somos nosotros. Aparece esta idea de ser convocados. No podemos dejar de asociarlo a la palabra eclesía, que significa convocación, ¿no? Los que han sido convocados juntos. ¿Y quién nos ha convocado? Bueno, él nunca lo dice. Es una providencia que rige en toda la obra y que es realmente la que lleva a su destino a todos los personajes. El camino de Frodo es también el camino de Sam, este jardinero que se va transformando cada vez más en su mejor amigo. Socialis est vita sanctorum, escribe San Agustín en la Ciudad de Dios. La vida de los santos es vida de amistad, porque en definitiva, viviendo ya este amor desinteresado, estamos participando de esa ley del amor que es la de la vida eterna. Al final de todas las cosas, cuando pase la figura de este mundo, solo nos va a quedar la amistad. Como dice Frodo al final de su viaje: pues la misión ha sido cumplida y todo ha terminado. Me hace feliz que estés aquí conmigo al final de todas las cosas, Sam. En una de sus cartas, Tolkien escribe lo siguiente: Frodo emprendió su búsqueda por amor, para salvar del desastre, a sus propias expensas si podía, al mundo que él conocía. Y también con completa humildad, reconociendo que era del todo inadecuado para la tarea. Su verdadero compromiso consistía tan solo en hacer lo que pudiera, tratar de hallar un camino y avanzar tanto por él como la fuerza de su mente y su cuerpo lo permitiera. Es lo que hizo. En resumidas cuentas, el viaje de Frodo refleja el viaje del cristiano, las pequeñas manos que mueven también las ruedas de la historia, como dice Elrond en algún momento. Ese trabajo que consiste en un heroísmo escondido, del cual nadie tiene noticia, porque en definitiva el testimonio cristiano está más en la perseverancia que en la victoria, porque la victoria es de Dios, y eso es lo que ilumina toda la obra del Señor de los Anillos, esa providencia que se extiende a lo largo de toda la obra y que es la que realmente triunfa. Algunos dicen que Frodo no es un héroe tan grande, que algunos incluso dicen que el verdadero héroe es Sam, pero creo que no han comprendido realmente el peso que debió soportar ni la naturaleza de su sacrificio. El viaje de Frodo es finalmente un aprendizaje sobre el perdón. La misericordia sostiene toda la trama, como afirma Gandalf. Lástima, sí, fue lástima lo que detuvo la mano de Bilbo. Lástima y misericordia, no matar sin necesidad. Hay un acto de misericordia de Bilbo, el tío de Frodo, al inicio de esta obra, en El Hobbit, en la novela anterior al Señor de los Anillos. Y ha sido bien recompensado Frodo, puedes estar seguro. La maldad apenas lo rozó y al fin pudo escapar por el modo en que tomó posesión del anillo, con lástima. Es este acto de misericordia inicial el que permite llegar al final en que Frodo y Gollum, que es un hobbit que ha sido corrompido por el anillo, una especie de sombra, de reflejo de lo que sería Frodo corrompido por la posesión de este anillo mágico, y ellos son meros instrumentos de la causa que es llevada a cabo por alguien más. Otro poder se hizo cargo entonces del control, dice Tolkien en otra de sus cartas. El escritor de la historia, por el que no me refiero a mí mismo, esa persona siempre presente que nunca está ausente y nunca se la nombra. Uno de los estudiosos más célebres de Tolkien dice
Frodo se salva de su pecado por repetidos actos interiores de misericordia hacia Gollum, pero en cierto sentido es castigado con la pérdida de su dedo. Si tu ojo te hace pecar, arráncate. Tolkien declaró en una carta que en la escena final, en la escena cumbre del viaje de Frodo, tenía en mente el final del Padre Nuestro. ¿Cómo resumir en una sola frase evangélica todo el significado espiritual de Frodo y de su viaje de ida y de vuelta? Creo que lo hace acertadamente uno de los críticos británicos de la obra, Bernard Levin, que lo hace justamente a la luz de la segunda bienaventuranza. Escribe sobre El Señor de los Anillos, una de las obras literarias más notables de nuestro tiempo y de todos los tiempos. Es reconfortante en estos turbulentos días recibir de nuevo la seguridad de que los mansos heredarán la tierra. Finalmente llegamos a nuestro autor argentino, a Leopoldo Marechal, el más destacado de los novelistas de nuestra patria, con una fama lamentablemente oscurecida ante la opinión pública y ante la academia por motivos estrictamente ideológicos y no por la calidad literaria de su obra. Leopoldo Marechal nació en 1900, falleció en 1970 en Buenos Aires. Su infancia en los veranos iba a Maipú, al interior de la provincia de Buenos Aires, donde conocía la vida rural, de la gente del campo. Por eso en su obra está siempre como conjugada la vida de la ciudad con la vida rural. Superando muchas dificultades económicas, logró recibirse como maestro. También ejerció como bibliotecario y profesor de enseñanza secundaria. Fue poeta, dramaturgo, novelista, ensayista. Durante la década del 20 colaboró con la mítica revista Martín Fierro y en 1930 comenzó a escribir en París la novela cumbre de la literatura argentina, Adán Buenos Aires, que recién se publicaría en 1948. Algunos de sus títulos son dentro de los poemarios: Días como flechas, Odas para el hombre y la mujer, Laberinto de amor, Poemas australes, Historias de la calle Corrientes, Descenso y Ascenso del alma por la belleza. Este último no es un poemario, es un gran ensayo sobre la belleza, sobre estética filosófica y teológica. En 1965 publicó la segunda novela, El banquete de Severo Arcángelo, luego Autopsia de Creso, El Heptamerón, El poema de Robot, El cuaderno de navegación, y un mes después de su fallecimiento sale a la imprenta Megafón o La Guerra, que completa la trilogía junto a el Adán Buenos Aires y El banquete de Severo Arcángelo. Se conocen también obras teatrales como Canto de San Martín, Antígona Vélez, Las tres caras de Venus, La batalla de José Luna o Don Juan. Incluso se siguen recuperando algunos manuscritos de toda su producción y no está todo editado definitivamente. Toda su obra, incluso la prosa y el teatro, es poética, política y teológica. Es especialmente valiosa su mirada reflexiva sobre nuestro ser nacional, sobre nuestros vicios y virtudes, y sobre la misión espiritual que él estaba seguro que nuestra patria tenía en medio del concierto de las naciones, una misión espiritual justamente de restauración y de conservación y de restauración de los valores humanos y cristianos. En definitiva, lo que Marechal nos señala es la tarea, la misión que como argentinos y católicos tenemos en esta patria todavía niña, como él la llamaba. Sin más preámbulos, me quiero detener en la lectura de algunas estrofas de su poema Didáctica de la Patria. Conozco a los varones de mi tierra y mi siglo, inciertos en el mal y en la virtud. Son como yo, tienen la misma cara, sin dibujos de llanto, y el mismo corazón en arcilla mojada, que no tostó ni el fuego ni la gloria. Nos describe así como una patria en formación, donde nuestra arcilla todavía no se ha cocido con el fuego de las grandes pruebas, donde nuestra generación aún no forja su carácter, somos inciertos en el mal y en la virtud, mediocres para una u otra cosa. Ahora introduce un vocativo, Josef,
dice, ¿no? Él nunca se desprende cierto tono didáctico, mucho menos en este poema que se llama Didáctica de la Patria, donde él siempre tiene un interlocutor, José Rafael, al que aconseja como si fuese un alumno, un discípulo. Josef, lo que te anuncio no es alegre ni triste, solo es fatal en esta patria joven. ¿No te hubiera gustado, como a todos, poner tus 4 vientos en su bandera niña, o montar alazanes que arquean los pescuezos en el día feliz de una batalla, o romper en su elogio con la oda los tímpanos del mundo y arrancar una pluma del ángel para ella? No has de lograrlo y quedará en tu sueño. La infancia de la patria jugará todavía más allá de tu muerte. Yo lo aprendí hace mucho. Ella es un año inmenso que despunta en nosotros. Ni tú ni yo veremos la cara de su estío. Generaciones hubo más dignas que la nuestra. ¿Qué nos pasó a nosotros, Josef, que nos legaron un tiempo sin destino que merezca un laurel, un puñal que nos sale de su vaina y un día sin talones de castigar la tierra, o una estúpida noche de soldados vacantes? Nos enseñaron que la patria era no sé yo qué juicioso paraíso de infalibles trigales y vacas repetidas. Así engordamos junto a los grasientos asadores y cerca de las uvas pisadas, y dormimos en todas las vigilias del hombre. Evidentemente una alusión a las guerras mundiales en las cuales nuestra patria se mantuvo apartada, ¿no? Entretanto, los pueblos que aventaban la historia 2 veces conocieron el sabroso pavor de las batallas. No me importa, Josef, el tenor de su guerra. Ellos caían bajo la implacable legislación del cielo, se miraban desnudos en el espejo claro de la muerte, sentían retemblar bajo sus pies la cubierta del mundo, navío castigado, y abrirse arriba todos los pasajes del cielo. Nosotros les vendíamos harinas y carnes envasadas, muy dichosos de ser espectadores y no actores de aquella promoción de la sangre. Reíamos felices de nuestra paz bovina, quemábamos incienso a nuestro Dios en figura de Shorton, y lo apedreábamos a veces cuando la lluvia en su traición enflaquecía los vacunos o nos diezmaba los trigales. Josef, lo que te digo no es de hiel ni de miel, solo es fatal en una patria niña. Con todo, algo debemos hacer en esta infancia. ¿Qué me dirás? Y te respondo ahora. No te adelantaría mi didáctica si no supiese yo lo que se incuba por vocación en esta provincia de hombres, Josef. Un ciclo amargo da su fruta en el mundo. La oscuridad nos miente ya la forma de un dios. Pero un rey, no visible todavía, está plantando almendros en suelos favorables. ¿Qué me dirías tú si brotara un almendro junto al río y sus crines de león? Estudia mis palabras que harán reír a muchos. Yo siempre fui un patriota de la tierra y un patriota del cielo. El nombre de tu patria viene de Argentum. Mira que al recibir un nombre se recibe un destino. En su metal simbólico la plata es el noble reflejo del oro principal. Hazte de plata y espejea el oro que se da en las alturas, y verdaderamente serás un argentino. Es un trabajo de albañilería. Viste los enterrados pilares de su cimiento, anónimos y oscuros en su profundidad. No sostienen empero toda la gracia de la arquitectura. Hazte pilar y sostendrás un día la construcción aérea de la patria. Y es una vocación de agricultura. ¿No viste la semilla en su carozo y el carozo en su tierra y esa tierra en su invierno? Riñón de lo posible, la semilla es el árbol no proferido aún, y ya entero en su número. Josef, hazte carozo de la patria en ti mismo, y otros verán arriba la manzana que prometiste abajo. Somos un pueblo de recién venidos, y has de saber que un pueblo se realiza tan solo cuando traza la cruz en su esfera durable. La cruz tiene 2 líneas. ¿Cómo las traza un pueblo?
con la marcha fogosa de sus héroes abajo, tal es la horizontal, y la levitación de sus santos arriba, tal es la vertical de una cruz bien lograda. Josef, si como pueblo no trazamos la cruz, porque la patria es joven y su edad no madura, la debemos trazar como individuos, fieles a una celosa geometría, la vertical del santo, la horizontal del héroe. Te resulta difícil, ¿no es verdad? Pero aquí no se trata de vestir armaduras llenas de pedrería, ni de abrirse las nalgas con lujosos rebenques. Tu heroísmo ha de ser un caballo de granja, tu santidad una violeta gris. Otros recogerán a su tiempo laureles y el brillo escandaloso de la notoriedad. Yo te di los oficios del pilar y el carozo, fuertes y mudos en su anonimato. Después de este pasaje brillante, ¿no?, donde nos recuerda cómo hacer cruz en nuestra vida, ¿no?, estas dos dimensiones de la santificación, que para que lo alcance un pueblo tiene que empezar por cada uno de nosotros, y que no consiste tal vez en empresas notables, sino escondidas, como veníamos hablando respecto a Frodo, por ejemplo, ni una santidad que consista, dice, en abrirse las nalgas con lujosos rebenques, que se refiere a las flagelaciones, ¿no es cierto?, de los ascetas más renombrados, especialmente de otro tiempo, pero también del nuestro. Después nos habla de los vicios, de los pecados propios de nuestra patria, especialmente la envidia y la gula, donde nos aconseja, ¿no?, la manera más segura de no ser envidiado es la de no mostrar nada envidiable. Y contra la gula nos dice: devora en cambio sin temor alguno toda la creación inteligible en las realidades espirituales, y te convertirás en un gordo celeste. Por la mañana, cuando te levantes, piensa, Josef, en ese nuevo día, y no te olvides que al salir el sol entrarás en un campo de batalla. Que no te engañe el paso normal de los tranvías, ni la canción melosa del frutero, ni el pacífico rostro de tu jefe, ni la sonrisa blanca de tu subordinado. Ángeles y demonios pelean en los hombres, el bien y el mal se cruzan invisibles aceros. Y has de andar con el ojo del alma bien alerta si pretendes estar en el costado limpio de la batalla. Josef, nada es trivial en esta guerra. Basta el peso ladrón de una bolsa de azúcar para que llore un ángel y se ríe un demonio. Nos recuerda esta batalla cotidiana, esta batalla espiritual en la que todo cuenta, ¿no?, hasta lo más pequeño. El fraude en una pequeña bolsa de azúcar, dice, ¿no?, hace llorar un ángel y reír un demonio. Salimos cada mañana a este campo de batalla. No vaciles jamás en la defensa o enunciación o elogio de la verdad, el bien y la hermosura. Son tres nombres divinos que trascienden al mundo, y es fácil deletrearlos en las cosas. No los traiciones, aunque te flagelen. Yo sé bien que la triste cobardía suele atar a los hombres junto al río moroso. Vence a la cobardía de los ojos oblicuos, y la patria futura dará el santo y el héroe que han de trazar las líneas de la cruz. Liviano de equipaje y avisor en tu guerra, te asaltarán empero no escasas tentaciones. Josef, has de vencerlas o llorará la patria todavía en pañales. Después nos previene contra los puestos de poder, donde no los aconseja, ¿no?, salvo por el bien que pueden reportar al pueblo, donde se esconde especialmente el robo, bueno, la corrupción que todavía nos rodea. Si acaso gobernaras a tu pueblo, no has de olvidar que todo poder viene de arriba y que lo ejerces por delegación como instrumento simple de la bondad primera. Josef, el gobernante que lo ignora o olvida, se parece a un ladrón en sacrilegio que se va con el oro de una iglesia. Dice también que el gobernante tiene que reflejar el gesto de la paternidad celeste.
Empero no confundas esa paternidad con un fácil reparto de juguetes. Concluyamos con la última estrofa de esta didáctica de la patria. Preferiría yo, sin embargo, que tales pesos no recayeran en tus hombros. Es mejor construirse y apretarse uno mismo, ya te hablé del pilar y la semilla, y crecer por adentro lo que afuera se poda, y ganar por arriba lo que se pierde abajo. Si así lo hicieras, crecerá la patria, Josef, en cada una de tus disminuciones, y todo lo que pierdas lo ganará esa novia del suceder en su más claro día. Creo que todos estos autores, entre otros, nos pueden ayudar a desarrollar lo que es la misión laical en la Iglesia, a descubrir a Dios en medio de la vida cotidiana, en las realidades humanas, y a ordenarlas todas hacia el reino de Dios y su justicia. Muchas gracias por la atención, Dios los bendiga a todos y nuestra Madre los guarde.